¿Volvemos a ese segundo capítulo de Run BTS? Sí, hubo momentos lindos, momentos divertidos, momentos que naturalmente llaman la atención. Eso es normal, pasa siempre. Pero lo que no es normal es cómo ciertos fragmentos se sacan de contexto, se exageran, se reinterpretan, hasta convertirse en algo completamente distinto a lo que realmente ocurrió. Uno de los ejemplos más claros es el famoso momento en el que Taehyung entra a la habitación de Jungkook. A simple vista, es una escena sencilla. Taehyung decide ir a ese cuarto. Punto. No hay invitación explícita, no hay insistencia por parte de Jungkook, no hay un contexto que indique que fue algo planeado entre ambos. Fue decisión de Taehyung. Y eso es importante recalcarlo, porque muchas de las narrativas que surgieron después ignoran completamente ese detalle. Ahora bien, ¿qué pasa después? La gente empieza a construir una historia. Empiezan a decir, durmieron juntos, confirmaron algo, esto es una señal clara. Cuando, si realmente te detienes a observar la escena, te das cuenta de que la habitación tiene varias camas. Taehyung no se mete en la cama de Jungkook. No hay cercanía física como tal. No hay interacción significativa que respalde todo lo que se está diciendo. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿De dónde sale todo eso? Y la respuesta es incómoda, pero clara. Sale del deseo de que eso sea verdad, no de lo que realmente pasó. Y aquí es donde entra algo todavía más evidente, la falta de coherencia. Porque si ese tipo de interacción, compartir una habitación, estar en el mismo espacio, se toma como confirmación de algo, entonces habría que aplicar exactamente el mismo criterio a otras situaciones. Pero no se hace. Por ejemplo, cuando Jungkook y Jimin han compartido habitación, incluso cama, ahí la narrativa cambia completamente. Ahí sí aparecen frases como eso es normal, son amigos, pero no significa nada. Entonces, ¿qué es lo que realmente define el significado de una acción? ¿La acción en sí o quién está involucrado? Porque si la respuesta es lo segundo, entonces ya no estamos siendo objetivos, estamos filtrando la realidad según conveniencia. Y eso es justamente lo que termina cansando. No el hecho de que existan diferentes ships, porque eso es parte del fandom y siempre lo será, sino el hecho de que constantemente se utilicen argumentos que cambian dependiendo de la situación. Que se invalide una dinámica mientras se exagera otra usando exactamente el mismo tipo de pruebas. Y lo más curioso es que muchas veces ni siquiera se trata de lo que pasa en pantalla, sino de cómo se interpreta. Por ejemplo, esos comentarios que dicen Jungkook se veía más feliz, se nota cuando está por obligación, ahí sí es amor de verdad. Son afirmaciones que no se sostienen en hechos concretos. Son percepciones subjetivas que se presentan como si fueran verdades absolutas. Porque si realmente observas la escena, Jungkook está tranquilo, en su cama, usando su celular. No hay una reacción especial al ver entrar a Taehyung. No hay un cambio de actitud notable. No hay ese momento clave que muchos describen. Pero aún así, se construye una historia alrededor. Y mientras tanto, hay otras dinámicas que no necesitan ser forzadas, pero que curiosamente son minimizadas. Ahí es donde entra lo de Jungkook y Jimin. Porque lo interesante de esa dinámica es que no se basa en un momento aislado que alguien decidió exagerar. Se basa en un patrón, en pequeñas acciones que se repiten una y otra vez. Detalles. Y los detalles, cuando son constantes, dicen mucho más que cualquier escena puntual. Mira el ejemplo de la cocina. Cuando Jungkook está con Jin, es directo. Le dice si algo le falta, si puede mejorar, si necesita más sal. Hay confianza, hay naturalidad, hay honestidad sin filtros. Pero cuando está con Jimin, algo cambia. No es un cambio exagerado, no es algo dramático, pero es evidente. Jungkook elige sus palabras de otra manera. Prioriza primero hacer sentir bien a Jimin. Primero elogia, primero valida, primero cuida.
incluso cuando la comida no es perfecta. Y eso no es casualidad, eso es intención, eso es decidir, conscientemente o no, tratar a alguien de una forma más delicada. Y eso se repite en más situaciones, como lo del huevo frito. Algo tan simple que en cualquier otro contexto pasaría desapercibido. Pero Jungkook lo convierte en algo especial. Lo halaga, lo celebra, lo hace sentir importante. Y tú sabes que no es por la comida, es por Jimin. Ese tipo de reacción no aparece de la nada. No es algo que se pueda fingir constantemente sin que se note. Es una forma de actuar que ya está integrada, que sale natural. Y ahí es donde muchas personas perciben esa diferencia. No porque estén buscando pruebas, sino porque hay coherencia en esas acciones. Porque no es un momento aislado, es un comportamiento repetido. Mientras tanto, vemos como otras situaciones completamente normales, como compartir un baño, convivir en espacios reducidos o incluso experiencias del servicio militar, se exageran dependiendo de quién esté involucrado. Lo de Suga mencionando el baño con Jimin, por ejemplo. En contexto es algo logístico, nada más. Pero aún así, hay quienes intentan darle un significado más profundo. Y lo irónico es que esas mismas personas luego critican ese tipo de interpretaciones cuando no les conviene. Otra vez, la misma historia. Otra vez la falta de coherencia. Y al final todo se resume en una sola cosa. No es lo que pasa, es cómo decides verlo. Si algo es normal, debería ser normal siempre. Si algo tiene un significado más íntimo, debería aplicarse de la misma manera en todos los casos. Pero cuando empiezas a cambiar las reglas según la situación, ya no estás observando la realidad, la estás moldeando. Y ahí es donde toda esta discusión pierde su sentido original, porque deja de ser sobre ellos y pasa a ser sobre lo que cada persona quiere creer. Y aún así, entre todo ese ruido, hay cosas que siguen siendo claras, porque no necesitan ser exageradas, no necesitan ser forzadas. Simplemente están ahí, en los detalles, en la constancia, en esa forma de tratar al otro que no hace falta explicar demasiado, porque se siente.